Últimamente la duda sobre si Daima es canon o no ha estado mucho más presente en la comunidad. Y bueno, con justa razón, porque el capítulo 19 de Dragon Ball Daima nos dejó con más dudas que otra cosa. Pero, aunque hay muchas personas explicando o tratando de explicar qué pasa con la situación, considero que omiten muchas cosas o ya de plano dejan fuera cosas muy importantes, por lo cual veo que a muchos no les queda clara la situación. Y así, por esto quiero explicarles la situación actual de Dragon Ball y el canon, por lo cual se los trataré de explicar de la mejor forma posible y con todo lo que deben de saber, pero sin hacerlo demasiado largo, o al menos voy a tratar de hacerlo metiendo únicamente la información estrictamente importante para entender este tema. Así que voy a dividir esta explicación en varios puntos de interés, los cuales son los principales que la comunidad toca al momento de presentar sus dudas. Así que, presta la suficiente atención, por favor. Número 1. ¿Dragon Ball Daima es canon? Bueno, por más que muchos afirmen una respuesta positiva o negativa a la pregunta, no tenemos nada confirmado al 100%. Y sí, yo sé que al inicio de Dragon Ball Daima yo dije que esto era canon. Sin embargo, hasta el capítulo más reciente a día que sale este video, es decir, el 19, Daima ha tenido muchas contradicciones con Dragon Ball Super. Y bueno, cuando yo afirmé que sí era canon, fue por lo que se nos dijo que la historia fue escrita por Akira Toriyama, algo que sabemos que cuando pasa es porque la obra entra en el canon. Y claro, porque no habíamos visto las contradicciones que posteriormente iban a presentar en los capítulos venideros. Pero, como les dije, debido a tantas contradicciones con Super, y que, a la espera del último capítulo, se ven difícil de justificar, para que no choquen con el canon del manga de Super, yo diría que esperemos a ver cómo acaba este anime y cómo se reanuda Dragon Ball Super. Pues, por más argumentos que tengamos para afirmar o negar que es canon o no, sabemos que si les da la gana a los que tengan los derechos de Dragon Ball, pueden volverla canon o no. Yo les diría simplemente que disfruten Daima si la serie les divierte. No busquen si es canon o no, hasta que haya una fuente verdaderamente confiable para comprobarlo o simplemente descartarlo. Porque da igual si es canon o no de momento, la verdad. Solamente puro loco se pone a investigar en este momento y ponerse a aventarse debates de 4 horas seguidas por esto. Y no lo digo como insulto, lo digo simplemente como descripción. Pues en las películas de los 90 de Dragon Ball Z, estas nunca fueron canon. Y casi nadie lo sabía, o mejor dicho, nadie. Y eso no evitó que las disfrutaran. Y no, nunca se dijo que las películas fueran canon o algo por el estilo. Esto fue en una entrevista muchísimos años después, dada la declaración por el maestro Toriyama. Y como les dije, lo supimos muchos años después. Así que, como recomendación personal y únicamente si la quieren tomar, si Daima te divierte y te hace pasar un buen rato, solamente disfrútalo y ya. No seas pesado con el canon, pues por más que te quiebres la cabeza, quien lo decide no somos ni tú ni yo. Número 2. ¿Dragon Ball Super será descanonizado? Si bien al principio todos pensábamos que Super no sería descanonizado, ahora con Goku pudiendo acceder a voluntad al Super Saiyajin 4, la cosa se torna de otra forma, pues junto a las contradicciones de Kibito y Shin separados, y el hecho de que las primeras esferas del dragón se crearon en el Makai, y otras cuantas más contradicciones que por ahí están regreadas en Daima, ya se ve con más posibilidad que Super sea dejado fuera del canon. ¿Y saben qué es lo más raro de esto? Que el capítulo número 104 de Dragon Ball Super, al final, ya no dijera continuará, sino fin. Y esto lo digo a partir de la traducción directamente del japonés, pues el único que cometió el error de ponerle continuará fue la traducción al inglés hecha por Viz, que bueno, es un pequeño error y listo. Pero las demás traducciones, incluso el japonés, no dice continuará, dice fin. Y agregando a esto también que no tenemos noticias de una pronta vuelta de dicho manga. Y más aún, que los personajes al final de este capítulo precuela tienen la misma edad y apariencia que en Super Hero. Y bueno, siendo la última saga canónica de Dragon Ball Super, a la vez podemos ver que tienen la misma edad y apariencia casi que al final de Z. Dejando una vía fácil para decir que lo que sigue de eso es el final de Z y listo, se cierra Dragon Ball Super. Pero lo que haría que ya no fuera canon es que se deje como otro spin-off, como Dragon Ball GT, haciendo que ahora quieran llevar los acontecimientos de la franquicia y su canon a partir de lo visto en Daima.
pues ya no es un misterio que el único culpable de que el anime de Super no vuelva es Shueisha, la editorial que posee los derechos del manga de Dragon Ball Super. Esto es información de dominio público y lo pueden confirmar en el momento que ustedes se dignen a echar una googleada o preguntarle a alguna inteligencia artificial si son aún más flojos. Así que, si quieren comenzar una nueva historia a la gente encargada de los derechos de Dragon Ball, Daima podría servir como un punto de partida, pero únicamente como anime, sin un manga, cosa que sería rara y realmente, y de forma personal, no me deja muy conforme. Pero bueno, esto pinta más para que Daima sea una especie de spin-off, con lo que Aki Uyoku cree contenido de Dragon Ball ajeno al manga, como su propia línea o líneas de acontecimiento. Algo así como pasaba con las películas de Z, que algunas sí sucedían en los mismos universos que otras, como las de Broly, pero otras que contradicen los acontecimientos base del manga donde parten, o simplemente contradicen a su película anterior, como las de Cooler. Pero bueno, si ese es el caso, entonces tendría mucho sentido el siguiente punto. Número 3. ¿Aki Uyoku quiere crear 10 años más de contenido de Dragon Ball? Rápidamente te voy a explicar quién es este señor por si no lo ubicas, pues él ha sido productor de películas como Dragon Ball Super Broly y Dragon Ball Super Super Hero, así como también ser una de las personas más cercanas a Toriyama en vida. Y también es quien fundó una empresa llamada Capsule Corporation, que actualmente está en una disputa por los derechos de distribución de Dragon Ball desde el fallecimiento del maestro Toriyama, por lo cual muchos tenemos esperanza en que él sí pueda hacer que el material animado de Dragon Ball avance mucho más rápido fuera de las trabas que pone Shueisha, quien sabemos que quiere exprimir al máximo el manga, pues saben que con un anime en emisión la gente no consumiría tanto el manga. Personalmente yo consumiría los dos, y sé que cientos de miles también, pero bueno, ya saben, ejecutivos codiciosos. Es por eso que, como les dije, muchos tenemos la esperanza en que Aki Uyoku lleve por un mejor camino la faceta animada de Dragon Ball, ya sea el anime basándose en el manga o películas spin-off como en los 90s, y como también lo puede ser Daima, pues aunque Toriyama haya participado en la historia no tiene por qué pertenecer al canon si el mismo maestro no hizo la historia con la intención de que ésta perteneciera al canon. Pero no nos los van a decir porque saben que si lo dicen en un inicio, Daima vendería mucho menos, ya que, bueno, no nos tendrían expectantes de saber si es canon o no. Es así que aunque Aki Uyoku ha tenido algunos desaciertos en cuanto a ideas para las producciones en las que ha participado, no sabemos qué tanta creatividad tenía, o mejor dicho, cuánta libertad, o si sus ideas fueron rechazadas en un principio por altos mandos, dueño de los derechos de distribución de Dragon Ball, quienes podían hacer cambios a la fuerza, censuras exageradas y ridículas, o hasta vender el producto de Dragon Ball a un público que tal vez no es el objetivo, con un horario que limita las características del anime shonen más conocido e importante de la historia. Por lo cual, muchos estamos esperanzados que, al ser Aki Uyoku una de las personas más cercanas a Toriyama, este pueda realizar un trabajo y gestión decente con los derechos de distribución de Dragon Ball, entregando anime y películas con mucho más frecuencia, y claro, sin las limitaciones creativas de restricción de edad que posiblemente los antiguos dueños ejercían sobre él, o cualquiera que fuera el productor del material de Dragon Ball para su distribución al público. Y de esta forma, tendríamos posiblemente un material de una mejor calidad a la que nos están dando actualmente. Esto, de la mano de este señor por supuesto, y posiblemente consultando a Toyotaro, ahora como el mangaka encargado de Dragon Ball y sucesor del maestro Toriyama. Básicamente, las personas más cercanas al maestro cargando con Dragon Ball. Quiero pensar que con estos dos sería mucho más difícil hacer las cosas mal. Y bueno, con todo esto quiero dar una conclusión, pues si llegara a suceder que Daima haga que Super se vuelva un spin-off, no perderíamos demasiado, siendo objetivos claramente, pues podríamos tener una historia algo más pulida, ya que sabemos que Super comenzó de forma caótica y apresurada, y sobre dos caminos a partir del guión de Toriyama, teniendo diferencias entre estos materiales, siendo claro, anime y manga, así como cosas que a veces contradecían a otras de Dragon Ball, y demás datos que tal vez nadie se atrevía a corregir de Toriyama, por el hecho de que no quisieran hartarlo y que ya no les dejara utilizar más el material de Dragon Ball, pues no logro concebir cómo es que teniendo tanta gente detrás de Dragon Ball se dejaran cosas en el camino o pareciera que nunca existieron.
Recordemos que algo así pasó con el diseño de Gohan Bestia, que hasta el mismo Toriyama dijo que nadie le dijo nada sobre el diseño que hizo, y luego él mismo comentó que tal vez hizo un poco más largo de la cuenta el cabello de Gohan. El sensei ya estaba viejo, y tras su fallecimiento supimos que este llevaba tiempo arrastrando problemas con la condición que lo llevó a dejar el mundo de los vivos. Tal vez ya era una persona más irritable y temperamental, a la cual querían cuidar y que no dejara Dragon Ball tirado para seguir ganando dinero con ello. Pues sabemos que cuando el maestro contaba con un editor que lo corregía y orientaba, nos entregó varios de los mejores arcos de Dragon Ball en su legendario manga dibujado por él. Con lo cual, ahora con Toyotaro siendo un gran conocedor de Dragon Ball, siendo el sucesor de Toriyama, y con posiblemente uno o más editores que se le vayan a dar, con la intención de apoyarlo para seguir ganando dinerito, seguramente contaremos con una historia más consistente para Dragon Ball por bastante más tiempo. Esto último, claro, siendo bastante optimista. Y por el lado de Yoku, esperemos que este se haga con los derechos y explote el vasto universo de Dragon Ball con películas, miniseries y todo tipo de material spin-off y claro, también material animado basado en el manga canon. Como les dije, sé que estoy siendo muy positivo, yo eso lo sé perfectamente, simplemente es algo que a mí me caracteriza, perdón por no ser un amargado. Pero como les dije, con Dragon Ball es más difícil cagarla que hacerlo decentemente. Así que ya vimos que sí la han cagado varias veces y esperemos que, como les comenté, de cómo cuidaban a Toriyama y que este no les dejara el proyecto tirado, se va a notar con lo nuevo que nos vayan a entregar por parte de Dragon Ball, si el problema desgraciadamente era el maestro Toriyama con sus ideas que nadie corregía, o si simplemente es que la historia de Dragon Ball ya hay gente que no la sabe manejar. Pero como hemos visto, ya han sacado también joyitas que no necesariamente están guiadas por el mangaka principal, como fueron las películas de Z en su momento por parte de Toei. Y bueno, con una empresa tan grande de animación y ahora encargándose también Iyoku, una de las personas más cercanas a Dragon Ball, como les dije, es demasiado difícil cagarla en este aspecto. Y bueno, sé que este video quedó un poquito más largo de la cuenta tal vez, creo que van como 12 o 13 minutos, tampoco es que les esté quitando todo el día, pero siento que quedó muy completo, para que todo el tema del canon y la situación actual de Dragon Ball te sea mucho más fácil de entender. Si te gustó dicho video, ya sabes, apóyanos con un poderoso like y suscríbete para no perderte más contenido interesante de esta apasionante franquicia. Recuerda que yo soy tu amigo Mexi y nos vemos en un siguiente video. Chao y cuídate mucho. Si te gusta mi contenido, considera suscribirte y dejar tu like. Recuerda que puedes participar en sorteos sorpresa y si eres miembro en sorteos mensuales. Aquí en pantalla te dejo mis redes sociales y abajo están los links para que puedas ir directamente, así como mis canales de WhatsApp, Instagram y Discord, para ver qué es lo que hacemos por allá. Te recuerdo que yo soy tu amigo Mexi, así que cuídate muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Get ready.